Saludo cordial, reciban todos ustedes. ¿Te ha pasado alguna vez que no recuerdas algo? Y no me refiero a esa parte de olvidarte en realizar algo, en comprar un producto, o de preguntarle al doctor en una de tus citas por un problema o por una dolencia. No, me refiero a esos momentos en que no recuerdo cómo se llama algo, en que no recuerdo cómo se hace una labor o una receta, en que no recuerdo cómo es el camino para llegar a algún sitio, en que no recuerdo cómo se llama una persona. ¿Cómo es que se llama esta persona? Y luchamos y nos ponemos hasta nerviosos por no recordar. Y hasta creemos que entonces nos estamos enfermando. No recordamos una palabra o una expresión cuando nos estamos comunicando y se para la comunicación. Y hablo de olvidos momentáneos ahora y con conciencia de olvido, ¿sí? Que es diferente a esos otros olvidos simplemente porque hemos contraído una enfermedad bien conocida por todos nosotros, pero que por la misma enfermedad no somos conscientes del olvido. ¿Te imaginas por un instante olvidar quién eres? ¿Te imaginas olvidar cómo te llamas? ¿Olvidar cómo vives? ¿Y cómo encontrar ayuda en un momento como ese si no puedes colaborar con unos datos esenciales, ¿sí? Unos datos necesarios? Y si pudieras elegir, de pronto, ¿qué no olvidar en tu vida? ¿Qué lección harías? ¿Qué no olvidar en tu vida? ¿Qué lección harías? ¿Qué cosas consideras que no se te deben olvidar nunca? Piensa por un instante. Y el Señor, por medio de su palabra, nos va a hablar algo referente a este tema. Y los invito, hermanos, para que vamos al Evangelio de Lucas y nos ubiquemos en el capítulo 6, a partir del versículo 27, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Versículo 31 lo repito. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Padre, te alabamos, Señor, la honra, la gloria, el honor, la reverencia, la alabanza para ti, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza del día de hoy. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando en todos nosotros, Señor. Y como siempre, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, que esta enseñanza la podamos llevar a nuestras vidas, Señor. La honra y la gloria para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Creo que bien podríamos titular la enseñanza del día de hoy: reglas
que no se me pueden olvidar. Reglas que no se me pueden olvidar. Y podemos iniciar con la primera regla que no se me puede olvidar. Y de acuerdo al texto, la primera regla que no se me puede olvidar es ser diferente del mundo. Ser diferente del mundo. Los preceptos que encontramos en estos versículos han de ser necesariamente interpretados teniendo en cuenta las Sagradas Escrituras. No debemos explicarlos de una manera que contradigan otros pasajes de la palabra de Dios. Y son claras formas proverbiales de expresar un gran principio. Aquí en estos versículos se expresa un gran principio. Y si extremáramos la interpretación literal de esta porción de la palabra, creo que estaríamos incitando al robo, al allanamiento, al asesinato, a la violencia. La tierra entonces estaría en manos de los malvados. Y por un lado, nuestro Señor Jesucristo no pretende prohibir el castigo del crimen o declarar ilegal la profesión de magistrado y de policía, ¿sí? De ninguna manera. Tampoco pretende prohibir el castigo a los que cometen delitos o perturban la paz y perturban el orden de la sociedad. Lo que es evidente aquí, en esta porción de la palabra, es que nuestro Señor Jesucristo condena todo lo que sea espíritu de venganza, todo lo que sea espíritu de agresividad, todo lo que sea espíritu de contienda. Prohíbe todo lo que sean peleas o luchas entre individuos para resolver agravios personales, agravios que tienen los unos con los otros. Ordena entonces aquí el dominio propio, ordena la paciencia y la resignación ante las injurias, ante los insultos y ante los agravios que hagan otras personas contra uno. El Señor entonces quiere que cedamos y que no cedamos poco, que cedamos mucho, que el Señor lo que quiere aquí es que renunciemos a mucho y que aguantemos mucho antes que causar una división o una discordia. Quiere que soportemos muchos inconvenientes, que soportemos muchas pérdidas y hasta que sacrifiquemos algunos de nuestros justos derechos, los que consideramos justos derechos, antes que contender o pelear. Es la misma lección en la que insiste Pablo con otras palabras, donde nos dice por allá en Romanos: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y nos dice también que no os venguéis vosotros mismos y que venzamos entonces con el bien el mal. Por ahí en Romanos capítulo 12. Encontramos entonces en estos versículos que nos regala el Señor en esta ocasión algunos mandatos, pero debemos reconocer, y diría yo que con un profundo dolor, la poca influencia, o más bien el poco caso que hacemos todos los llamados creyentes, el descuido que mostramos todos nosotros en ponernos o en poner por hecho este mandato en nuestra vida. Tenemos que reconocer eso con mucho dolor. Y también tenemos que reconocer que el mundo en que nos movemos, el mundo que nos rodea, el mundo nos invita, el mundo nos enseña a odiar al que nos odia. Nos invita y nos enseña a corresponder mal con mal, a maldecir al que nos maldice, a calumniar al que nos calumnia, a pegarle más fuerte al que nos hiere en la mejilla, a pelear por nuestras pertenencias,
a defenderlas, a darle no al que pida, sino al que nosotros consideramos que lo merece. En resumen, el mundo de hoy nos invita a la venganza, el mundo de hoy nos invita al odio, al individualismo, nos invita a la competencia. Y al mundo de hoy le cuesta interpretar y concebir la mente de Cristo. Al mundo de hoy le cuesta recibir la manera como piensa Cristo, y es por ello que las peleas, es por ello los conflictos que oímos con tanta frecuencia a diario, países contra otros países y sectores de la sociedad, es decir, los hombres con los hombres. Entonces, dar bofetada por bofetada, devolver violencia por violencia, ira por ira, maltratos por maltratos, es una conducta, y lo podríamos decir de un perro o de una persona que no sea creyente, pero no la de un cristiano, no la de un creyente. Amar a nuestros enemigos no es lo que el mundo nos enseña, ni lo que enseñaban los líderes religiosos de la época de Jesús. Ellos inclusive sostenían: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero es lo que no solamente se decía antes, sino lo que dice el mundo de hoy. Y nosotros como creyentes estamos llamados a romper todos estos muros, estamos llamados a romper todos estos cercos de intolerancia, de violencia y maneras de ver la vida. Jesús rompió esas barreras, y nos corresponde a nosotros como sus seguidores continuar rompiendo todas esas barreras, de modo que el amor puro, el amor cálido, el amor divino, el amor infinito pueda fluir libremente desde el corazón mismo de Dios y continúe fluyendo hacia los corazones de todos los hombres. Este amor entonces debe saltar barreras de raza, de nacionalidad, de partido, de edad, de sexo, etc. Este amor debe saltar absolutamente todo. Y ustedes se imaginan por un instante el asombro de todos los oyentes cuando Jesús pronunció estas palabras de amar a los enemigos. ¿Se imaginan por un instante? Pero es el mismo asombro de hoy, ¿sí? No ha cambiado para nada el ambiente para estas peticiones de Dios. A veces nos quedamos hacia el enemigo como con una simple ayuda, pero Jesús, mis hermanos, fue mucho más allá cuando aclara: hagan el bien a los que los aborrecen. La invitación del Señor es entonces a responder a una acción cruel que recibamos o que nos hagan con una obra de caridad y de amor. Tremendo. Y la exhortación del Señor Jesús avanza, y no solamente debemos amar a nuestros enemigos, sino que pide bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos maltratan, colocarle la mejilla al que hiere, una mejilla nuestra. Ahora, ofrecer la otra mejilla, de pronto no tomarlo de forma literal, mis hermanos, sino que esto quiere decir mostrar una actitud, mostrar una palabra y de hecho también que uno no está lleno de rencor, sino que uno tiene o está lleno del espíritu de amor, como lo pide el Señor. Es importante aclarar también que no podemos malinterpretar la petición del Señor para abusar de nuestro comportamiento, es decir, tratar mal a otro porque simplemente él me debe amar, porque es creyente. O ser irresponsable con mi prójimo porque él me debe entender y me debe dar. O calumniar a otro simplemente porque es que él me debe perdonar si es creyente. No podemos ni malinterpretar ni abusar,
de esa mala interpretación. De ahí que el Señor Jesús termina con la que conocemos como la regla de oro, ahí en el versículo 31, y nos dice: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes, ¿sí? Y de manera personal, trata a los demás como quisieras que te trataran. Linda esta regla de oro. Y con este principio dado por Jesús, fácilmente podemos saber cómo comportarnos con los demás en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero noten ustedes, hermanos y amigos, que esta bella regla de oro no dice: trata a los otros como te tratan a ti. La regla de oro dice: trata a los demás como quieres que te traten a ti. Entonces, noten ustedes, estimados hermanos y amigos, que lo que quiere Jesús es que sus seguidores sean distintos, que sus seguidores sean diferentes al mundo. Y por nuestra condición humana, exigimos mucho y damos poco. Creo que debemos aceptar que eso es una realidad. Y es por eso que se nos dificulta cumplir con esta regla dada por el Señor. Mire, observamos muy frecuentemente a muchos amigos, personas, conocidos, vecinos, bueno, en general, personas que manifiestan: no, es que nadie me llamó en mi enfermedad, estuve muy enfermo, estuve hospitalizado y nadie me llamó. Y entonces cuando uno le pregunta: ¿y a quién llamas tú cuando te das cuenta que alguien está enfermo? Y el silencio es lo que uno observa como respuesta. Nadie me llamó en mi ausencia. ¿A quién llamas cuando alguien se ausenta? Nadie se preocupó por mi necesidad. ¿Cuándo te has preocupado por la necesidad de muchos o de algunos? Es que nadie me visita. ¿A quién visitas? ¿Te das cuenta? Exigimos mucho y damos muy poco. Pero el Señor, a lo que nos invita, la primera regla que no debemos olvidar es que debemos ser diferentes al mundo. Y termina esta primera regla con esa regla de oro maravillosa, y es que debes tratar a los demás como quisieras que te traten a ti. Y la segunda regla que no se me puede olvidar es ser semejante a Dios. Y si la primera regla de ser diferentes al mundo y que aterriza en que trata a los demás de la manera que quieres que te traten a ti, y si bien la podemos considerar como una norma elevada, existe, mi estimado hermano y amigo, una norma mucho más elevada. Jesús dice que el comportamiento de sus seguidores, que el comportamiento de sus discípulos debe reflejar a Dios mismo, porque Él es benigno para los ingratos y es benigno para con los malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso, nos dice aquí en la porción de la palabra, versículo 36. Esa norma entonces excede el noble, sentimiento del versículo 31. Así que lo que ha de identificar al discípulo no es solamente ser diferente del mundo, sino también ser semejante a Dios. Y la semejanza a Dios, siempre es una manera finita, como criaturas que somos, porque solamente el Creador, el Redentor, Él es el infinito. Sin embargo, la semejanza a Dios se puede demostrar, en la bondad. La semejanza a Dios se puede demostrar en la compasión activa. La semejanza a Dios se puede demostrar
en el espíritu de servicio que los verdaderos seguidores muestran, aún hacia quienes son sus enemigos, esto es, hacia aquellos que los odian. Y al hacer entonces esto, los hijos de Dios revelan la imagen de Dios, porque Él es bueno aún con los ingratos y perversos. Entonces, no se nos puede olvidar que Dios es bueno aún con aquellos que no agradecen de corazón todas las bendiciones que Él les otorga. Ellos son los ingratos, ellos son los malvados. Les llueven las bendiciones, pero ellos no corresponden a esas bendiciones, no corresponden al Dios soberano que les otorga todas esas bendiciones. Recordemos simplemente ese pasaje que encontramos por ahí en Lucas capítulo 17. Recordemos que Jesús limpia a 10 leprosos, pero solamente un leproso regresa o responde a darle la gloria a Dios. Entonces, miren que uno no encuentra gratitud. Es difícil encontrar gratitud. Ese pasaje es hermoso y ahí podemos ver ahí la ingratitud del ser humano. Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. O en otras palabras, sean semejantes a Dios. Entonces, ser misericordioso es tener la compasión y la preocupación que Dios Padre tuvo al enviar a su Hijo unigénito a salvarnos. No escatimó el ser Dios, no escatimó el ser el Rey, no escatimó el ser el dueño de toda la creación. Aún el ingrato, el perverso, el malvado reciben la bondad de Dios. Es lo que debemos tener en cuenta en esta enseñanza de hoy. Imiten al Padre, es lo que nos dice Jesús en esta ocasión. Y con mucha frecuencia se nos dice que debemos ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo, imitadores de Dios en Cristo. En las Escrituras, en muchas partes, se nos enseña esto. Por cierto, se requiere, digamos, de una gracia especial para obedecer este mandamiento. Pero lo que debe quedar muy claro para todos nosotros hoy es que la responsabilidad cae sobre todos los hombres. La responsabilidad cae sobre todos nosotros, cae sobre ti y cae sobre mí. Y retomando el tema de la introducción de hoy, puede que se te olviden muchas cosas, hermano y amigo, pero el mandato de hoy es completamente básico, es totalmente correcto, que tienes que recordar dos cosas. Número uno, que debes ser diferente del mundo, diferente de lo que te plantea el mundo, diferente de lo que te invita el mundo a hacer. Y dos, debes ser semejante a Dios, parecido a Dios, especialmente en su misericordia. ¿Y sabes algo? Todo lo anterior se logra si haces algo bien sencillo. Bueno, no sé si tan sencillo. Todo lo anterior lo logras si amas siempre, si siempre amas. Solo el amor nos lleva a cumplir estos mandatos y nos ayuda a no olvidar estas dos reglas dadas por el Señor en esta ocasión. El mandato de Dios de amar es uno de sus absolutos. Esto significa que no tiene excepciones. Aun si alguien no nos cae bien, aun si alguien nos trata mal, o si nos parece, por ejemplo, que huele maluco, que viste muy mal, sin excepciones. Podemos estar seguros de que el mandato de amar se aplica a cualquier situación que enfrentemos. Pero piensa en ti mismo. Sin duda, quieres que los demás te traten con amabilidad. Creo que eso es un sentir y querer de todos y cada uno de nosotros. Y sin duda te sientes molesto
cuando no recibes el trato que esperas. Cuando ayudas, por ejemplo, a un amigo con una tarea o con una necesidad, esperas que él agradezca tu ayuda y te sientes desilusionado o lastimado o frustrado cuando este amigo no te da las gracias, que los encontramos pues a muchos. Y otra cosa que no podemos negar es que todos queremos ser amados. Ahora, si admites que esperas ser tratado con cariño, entonces lo que tienes que hacer es amar a los demás como esperas ser amado. Ser diferente del mundo y ser semejante a Dios se recuerda fácilmente recordando la regla más grande de Dios: amar siempre. Yo te invito, hermano y amigo, a la siguiente reflexión. ¿Alguna vez has dejado de amar a una persona o a muchas personas por algún motivo? De pronto te fallaron, te respetaron, te criticaron, te calumniaron, tuviste que pagar algún dinero por ellos o te lo dejaron de pagar. ¿Alguna vez has dejado de amar a alguien por algún motivo? Piensa. Y la invitación que te quiero hacer, hermano, empieza con una y continúa si son varias. Pero empieza con la primera. Escoge a una persona, escoge a uno y comienza desde hoy la costumbre de amarla. Hazlo. Vas a sentir un descanso maravilloso. Te vas a sentir tan bien. Te vas a sentir muy bien, te lo aseguro. Hazlo. Padre, te damos muchas gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe y nos proteja. Porque no es fácil, Señor. El mundo nos enseña, nos invita a cosas completamente contrarias, Señor. Pero de la mano y con el poder del Espíritu Santo, Señor, sí podemos cumplir las dos reglas que nos piden hoy, que nos pides hoy, que nos pides no olvidar hoy. La de ser diferentes al mundo y la de ser semejantes a Dios. Ayúdanos, Señor, a amar como tú amas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les envío un fuerte abrazo y pido al Señor que los bendiga ricamente.